Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo a las organizaciones convocantes por esta invitación. Si hay algo que me parece oportuno es justamente discutir en el marco de un foro de diálogo político, social e interreligioso, incluir un tema como el de la justicia y los derechos humanos. Me llamó mucho la atención la semana pasada un estudio de opinión que fue publicado en distintos medios, lo hizo creo que la consultora de Mariel Fornoni, Management, donde dice que la justicia es hoy la institución receptora de la mayor desconfianza social. Primero me llamó la atención porque siempre creí que éramos los políticos de los que la gente más desconfiaba, y me llamó la atención que fuera la justicia, me llamó la atención y me preocupó por el nivel de degradación que significa esto, por el enorme papel que al menos yo le asigno a la justicia, tanto en el punto de la justicia como garantía de los derechos de las personas y la justicia como garantía del funcionamiento del sistema institucional. Y que existe este nivel de desconfianza me generó preocupación y motivación a punto tal que estoy ya pensando en algunas acciones y actividades y voy a tomar con mucha atención lo que acabo de escuchar, que me pareció realmente importante. La buena noticia que tenía tal vez ese mismo estudio de opinión es que decía en el tope de la confianza estaban las universidades y las escuelas. Y entonces tal vez esto es un poco una interpelación a nosotros, a ver si podemos encontrar en esa base tan importante que es la educación, una base para poder llegar a cambiar a quienes estamos en la otra punta de la balanza, digamos, porque me pongo en esto tanto la política, el Congreso, obviamente, como la justicia. Y tomando también algo de lo que decían las doctoras, es que hay que no caer en esa generalización, no porque estemos nosotros en medio de la generalización, sino porque la generalización tiene esa doble injusticia, que es no solo que pagan justos por pecadores, porque no todos son malos y hay que saber que no todos los jueces o los políticos o los legisladores son buenos o malos, sino porque en realidad la generalización lo que hace es terminar encubriendo a los que efectivamente sí son malos, porque cuando se los mete a todos juntos y no se los identifica, y me parece que lo que tenemos que hacer es decir cuáles son y dónde están los focos de corrupción y quiénes son las personas, porque si no en esta idea generalizada de que la justicia o la política, entonces me parece que hay que corregir esto. Quiero ir a un punto que me parece central y es tratar de explicarnos por qué existe ese concepto, esa desconfianza social, y tiene que ver con esa idea tan instalada de impunidad que hay en la Argentina. Una idea, y además vuelvo a cosas que hemos escuchado muchas veces, algo que excede la mera percepción. Lo cierto es que la Argentina funciona en gran medida con un marco de impunidad hacia los delitos. ¿La impunidad qué es? Es la renuncia a impartir justicia por aquellos mismos que están llamados a hacer justicia, a impartir justicia. Y la impunidad está relacionada con otra cuestión, que es la impunidad, o por lo menos lo que nos preocupa en este punto, que es la impunidad del poder. Y ahí es donde entramos nosotros en eso, porque es la impunidad del poder político y la impunidad del poder económico. Y estos son los temas sobre los que nosotros tenemos que reflexionar, porque tantas veces se habla sobre la desconfianza en la justicia, y una de las cuestiones tiene que ver con quienes tenemos una visión, y yo me hago cargo de esto, sobre la discrecionalidad que tiene, por ejemplo, nuestro sistema judicial penal, ¿no? Y siempre repito, solo basta ir a los días de visita en las cárceles y ver quiénes son los que están de visita, y lo que hay son los pobres, que son los que hacen cola en los días de visita en las cárceles, y eso habla de un sistema penal judicial absolutamente discrecional, y parece que el poder es intocable. Entonces, la percepción que hay hoy sobre los jueces y que nos involucra a los políticos es que por alguna razón los jueces no le entran a aquellos lugares donde lo que se cuestiona es justamente el poder. Y entonces aquí aparece la otra gran figura, que es la que me parece importante introducir en este debate de justicia y derechos humanos, que son las víctimas, porque la verdad el vínculo que existe entre un tema y otro son las víctimas de la impunidad del poder, donde nosotros encontramos como dos grupos de víctimas: la víctima individual, que es la víctima que sufre por la
desafectación o la falta de reconocimiento en realidad de uno de sus derechos fundamentales y la sociedad como víctima de la corrupción. En este punto también hay dos aspectos para mirarla, es los costos sociales y humanos de la corrupción. Todos sabemos que la plata que se termina colando en el bolsillo del corrupto es la plata que falta en escuelas, hospitales, viviendas, rutas, en general todo aquello que afecta de manera mucho más directa a los sectores más frágiles. Y la otra cuestión es la corrupción vista con la sociedad como colectivo en el reclamo hoy muy generalizado de que no se logra obtener de la justicia la recuperación de lo que se han robado. Porque hoy lo cierto es que la sociedad demanda en dos aspectos. Uno es la penalización o el castigo respecto de aquellos que cometen delito, el otro es devuelvan lo que se llevaron. Y entonces la impunidad está vinculada con esto y la desconfianza que existe sobre el funcionamiento de la justicia tiene que ver con esto. Los problemas un poco que resumen hoy la visión que hay sobre la justicia, los tres problemas principales es la lentitud, la ineficacia en términos de resultado y la baja credibilidad. Entonces creo que hay que trabajar fundamentalmente en cómo hacer para corregir esto, pero yo siempre creo que es necesario incorporar a lo que es la debilidad de las normas, y tomo lo que se planteó, lo que decía Natalia recién, porque es muy importante. Yo vengo elaborando un proyecto, entre otras cosas, para limitar los recursos que se tienen, al menos en la investigación de los delitos contra la administración pública. Entonces hay una debilidad legal, hay una debilidad en el funcionamiento también de la justicia, pero tenemos una debilidad social y cultural. En la medida en que la sociedad no se indigne frente a las cosas que pasan, es difícil que se corrijan. No vamos a encontrar en el lado de la justicia ni de las leyes, porque lo que tenemos no es un problema normativo, que se resuelva solamente con leyes sin perjuicio de la importancia de modificar algunas. Tenemos un problema ético, social y cultural. No hay marchas masivas en contra de la corrupción. Las hay muchas veces, y yo repito algo que sé que a muchos no les gusta, pero he visto plazas llenas de gente prendiendo velitas para meter preso a un pibe de 14 años que roba un kiosco. Y no vi la misma cantidad cuando no hubo marchas para indignarse por un vicepresidente procesado por coimero. Entonces, hasta que la sociedad no reaccione frente a las cosas que nos pasan y resolvamos esa debilidad ético y cultural que tenemos, tampoco vamos a poder resolver las otras. Pero está claro que hoy el problema de la justicia es un problema de derechos humanos. Las fallas en la administración del servicio de justicia impactan de manera directa en los derechos de las personas. Y ahí encontramos, insisto, la figura de las víctimas, que es la que tenemos que poner sobre la mesa. El año pasado avanzamos muchos, este año terminamos con la Ley de Protección de las Víctimas y me parece que es un gran avance en el sentido de reconocer a la víctima como protagonista indispensable en los procesos penales para evitar muchas veces la revictimización que tiene que ver con esto, darle lugar en los procesos penales, asistencia y demás, pero nos falta entender a la víctima como un grupo colectivo que también es víctima frente a los delitos de corrupción, de abuso también, ¿no? Porque ahí meto la corrupción en un sentido amplio sobre todo, y el abuso de poder tiene que ver con esto. Muchas gracias.